Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan ya en esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. A los que nos acompañaron desde hace unos minutos les tocó el privilegio de ver un pequeño fragmento de un video que está basado en un cuento mítico de la literatura prehispánica boliviana. Es un relato indígena de ese país donde trata el tema fundamental de la lucha contra la mercantilización del agua. Los invito a que más adelante puedan buscarlo en internet o pidan el enlace para que lo puedan ver completo. Es un video muy interesante. En el editorial último del periódico Revolución Obrera, en una de sus partes dice: los imperialistas han llevado a la sociedad a una de las peores crisis económicas, sociales, políticas, ambientales y sanitarias de toda la historia de la humanidad. Al poner la ganancia al mando, depredan la naturaleza en medio de la frenética producción capitalista que sirve a los intereses de los monopolios y no a las verdaderas necesidades de los millones de seres que producen la riqueza. Su aparente asombro por la devastación de la naturaleza y los ínfimos recursos que destinan para paliar esta situación en comparación con los que destinan a la industria militar, por ejemplo, solo hace parte de la campaña de propaganda hipócrita de las clases destructoras del mundo, que las clases destructoras del mundo difunden por sus medios mentirosos de comunicación. Buenas noches, compañeros de mesa, buenas noches, compañera Adela. Buenas noches a todos nuestros seguidores, buenas noches compañeros Ricardo y José y a nuestro equipo técnico. Buenas noches, compañero José. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa y a los compañeros del equipo técnico y a quienes nos acompañan en la emisión de hoy. Se está celebrando en Egipto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un problema que atañe a toda la humanidad, por lo que es necesario examinar la relevancia que tiene este evento para la verdadera solución de la crisis medioambiental. Hablaremos de esto en nuestra emisión. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Bueno, vamos a entrar entonces ya en materia con este programa que tenemos preparado hoy sobre cambio climático y COP27. Básicamente lo que tenemos que decir en comienzo es que entre el 6 y el 18 de noviembre se está llevando a cabo la conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, o más difundida en la prensa como la COP27, en el país africano de Egipto. Este va a ser nuestro tema central que vamos a tratar aquí con los dos compañeros. Sin embargo, quiero invitarlos para que compartamos algunas ideas sobre dos hechos significativos. Uno, lo de hoy en cuanto a las movilizaciones en respaldo al gobierno, y el otro que tiene que ver con una relación pues muy cercana con el tema de COP27, que son los casos de opresión a la mujer que fueron conocidos pues por la prensa, y quiero invitar a los compañeros a que nos den algunas opiniones al respecto. Empecemos con el compañero José sobre el tema de las movilizaciones. Con respecto a las movilizaciones del día de hoy, en respaldo al gobierno, yo creo que hay dos asuntos para destacar. El primero es la cantidad de personas que salieron a las manifestaciones. Si se tiene en cuenta que fueron promovidas por los partidos que hacen parte del pacto histórico y los jefes vendeobreros de la CUT,
pues realmente fueron lánguidas, no se vieron los 10 millones, los más de 10 millones que votaron por Petro y Francia Márquez. Ese es el primer asunto. El segundo tiene que ver justamente con eso anterior, y es que es innegable la desconfianza de un sector del pueblo, incluso el que votó por Petro, quien prometió gobernar distinto y está gobernando con los mismos de siempre, a la vez que prometió cambios y hasta ahora solo han sido anuncios de una parte. Y en los hechos reales, lo que se ve son los compromisos con Uribe, con los despojadores, y recular frente a quitarle privilegios a los explotadores, pues como se vio con lo que finalmente aprobaron de reforma tributaria. De hecho, en la Plaza de Bolívar en Bogotá hoy, un grupo de jóvenes aprovechó para denunciar al gobierno por el incumplimiento con el desmonte del SMAT y exigiendo la liberación de los detenidos del levantamiento popular. Y da cuenta de ese fenómeno especial que se va a seguir profundizando y que exige justamente lo que hablábamos la vez pasada, de la necesidad de la organización, de la movilización y la lucha independiente, y de rescatar las asambleas, los escenarios asamblearios y las nuevas formas, es decir, de mantener las formas de organización que ya destacó el levantamiento especialmente el año pasado. Listo, compañero, muchas gracias por esas observaciones. Acercándonos un poco más ya al tema central de lo que vamos a tratar hoy, ¿cómo ve Adela ese tema de la violencia, pues, que se ha presentado allá cerca, pues, a esta actividad que se está desarrollando en Egipto? Bueno, sí, a propósito pues de esta conferencia, esta COP27, efectivamente se conoció una denuncia terrible, una denuncia espantosa de un periodista que hacía parte del equipo de prensa de la presidencia. Ese era un periodista de Noticias 1, Juan Fernando Barona, que el pasado 15 de octubre pues agredió brutalmente a una mujer. Eso fue viral pues en un video que rodó por todas las redes, donde está golpeando brutalmente a una mujer dentro de un ascensor. Y verdad que sí, pues yo sí quisiera detenerme un poco acá. Es muy impresionante ver esos videos, la frialdad, el desprecio, como la hazaña con que golpea a quien era su pareja. O sea, ni siquiera se nota un asomo de preocupación por la letalidad de sus golpes, y es una situación que uno está viendo y como que uno se desespera, como que uno dice, pucha, no puede estar sucediendo esto. No, es decir, sin un asomo de preocupación ni de sentimiento pues por esa compañera, por esa mujer. Y igual de indignante pues es ver que había otro tipo ahí viendo cómo era maltratada esa mujer, y pues no, ni siquiera decir, oiga hermano, ya tranquilo, pare, nada, es decir, una complicidad horrible. Entonces pues ayudándole antes a tener el ascensor al agresor. Bueno, en fin, no quiero desviarme del tema de hoy, pero pues es inevitable porque la medida inmediata de Noticias 1 fue devolverlo de Egipto y sacarlo inmediatamente del equipo de prensa, y efectivamente Petro también se refirió al asunto manifestando su rechazo en redes. Y pues bueno, era lo mínimo que tenían que hacer, ¿no? O sea, por lo menos rechazar este asunto, y desde aquí pues toda nuestra solidaridad de apoyo a esta mujer, y pues de todos modos por ahí derecho hacer ver que, compañeros, que este es un ejemplo de que además de que las mujeres proletarias sufrimos ese tipo de opresión, eso también ocurre con las mujeres de otras clases. De ahí que nosotros pues siempre estemos llamando a la organización, a la solidaridad, a la movilización, a la denuncia, a la lucha por nuestros derechos a todas las mujeres. Pero además resaltar que en este y en otros casos que lastimosamente han sido noticia y han sido virales durante todos estos días respecto a la agresión y a la violencia contra las mujeres, hay que resaltar que muchos hombres se han solidarizado y se han unido a las denuncias. Eso demuestra pues que efectivamente la lucha no es de mujeres contra hombres, sino
sino es una lucha contra todo tipo de violencia de género, contra esa ideología burguesa que defiende esa errónea idea de que como que las mujeres somos propiedad del hombre y por eso pues ellos tienen derecho a hacer lo que quieran con nosotros y a ejercer todo tipo de violencias. Entonces, esa lucha, como ya se ha dicho en esa lucha, como lo hemos dicho en esta tribuna también, no estamos solas. Y hay otro acontecimiento, si me permite ahí, Ricardo, un minutico más. Después de conocida esa situación de maltrato por parte de este tipo varona, aparece una denuncia de un presunto acoso sexual por parte de 2 miembros de la delegación colombiana. Entonces, según el comunicado re escueto, ay, rechazamos y ya, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería como tal. Entonces se dice que el secretariado de la COP27 informó al gobierno colombiano sobre una denuncia contra 2 miembros de la delegación de este país por presunto acoso sexual. Entonces, pues lo que se sabe es que les suspendieron sus acreditaciones y pues mientras se investiga lo que ha sucedido. Estos son casos entonces, compañeros, vergonzantes que han permeado esa conferencia, que es el tema que nos incumbe hoy, pero que me da pie también para anunciar que de todos modos ya se viene el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, a la que tenemos que efectivamente salir todas a denunciar esas violencias y a defender nuestros derechos. Perfecto, compañera, muchas gracias. Saludamos ya aquí los que nos están acompañando en el chat. Nos saluda Carlos Alfredo, Francisco Pacho, Jaime Cifuentes, Jairo Moreno, Janet, muy buenas noches, de Azonal Piaseco, Ivonne y los compañeros de la Escuela Sindical María Cano. Bueno, desarrollando un poco más este tema, ¿qué podemos decir entonces de esa COP? ¿Cuáles son los objetivos con los que se creó? ¿Qué podríamos desarrollar al respecto? Bueno, pues primero hay que aclarar que esa COP27 es la 27ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así se llama. Es la COP27. Esa COP reúne a líderes mundiales y tiene como objetivo definir medidas que permitan abordar o dar trato a la actual crisis ambiental, a la actual crisis climática que estamos viviendo. Y cada año representantes de varios países que se encuentran para debatir, para definir acciones, para saber qué se va a hacer frente a este desafío mundial que es el cambio climático y pues que está afectando en general a la población mundial. Lo que dicen ellos es que la COP27 es una oportunidad para dialogar y para establecer pues objetivos claves, para establecer acuerdos, compromisos, medidas incluso que mitiguen ese daño ambiental, que promueva la financiación pues para disminuir el cambio climático y pues promover la colaboración entre los países. En cuanto al objetivo como tal de la COP27, la visión de esa presidencia, de la presidencia de esa conferencia que se está pues celebrando en Egipto, es que esta conferencia sea no tanto de las palabras, sino que pase de una vez a los hechos, ¿sí? Pasar de las negociaciones, de la planificación, ya a la implementación y a la acción, pues para mitigar el daño ambiental. Entonces esta COP plantea acelerar la acción climática global a través de 4 objetivos clave, que son la mitigación, la adaptación, las finanzas y la colaboración. Es lo que, digamos, en general conocemos de lo que es la COP27. Sí, cuando hablan de 27, imagino yo que esa es la 27 versión. Sí, esa es la 27 versión, sí, señor. Entonces, sí, hay unos objetivos que son generales, que los traen desde el comienzo y que parece que los han arrastrado pues históricamente, ¿sí? Pero en concreto, esta 27, ¿qué podemos decir que es lo que se propone por lo cual se puede juzgar? Y de paso invito pues a los que nos están acompañando en el chat para que pongan ahí sus opiniones o preguntas. ¿Cómo la ve usted, compañero José? Bueno, indudablemente que son ese montón de cumbres y el hecho concreto es
de que no han hecho absolutamente nada. Ya a principios pues, de año, los científicos de la NASA se encadenaron para decirles, hagan algo. Por estos días en Alemania hay nuevamente manifestaciones de los científicos diciendo, hagan algo y ya. Tenemos 3 años, o si no, se van a presentar cambios irreversibles. Y producto de esa presión, entonces en estas dizque se proponen avanzar en serio. Sí, es poner en práctica lo que han acordado durante 26 versiones desde los acuerdos de París. Ya por fin poner en práctica lo que supuestamente han venido acordando durante todos estos años. Que no pasarán de... Y entonces tienen la implementación, que según pues lo que dicen, según la letra, buscan iniciativas y acciones reales que ofrezcan soluciones concretas para afrontar los retos del cambio climático. Y realmente no se puede esperar de que vayan a hacer y a tomar medidas concretas o soluciones concretas. Lo mismo, el problema de la financiación. También entonces tienen en esta ocasión Egipto y lo de África como uno de los problemas, porque indudablemente sobre todo afecta a los países oprimidos, lo que han devastado los imperialistas, arrasado con el medio ambiente, a mitigar en algo esto. Entonces eso requiere plata y seguramente van a comprometer cualquier poquitico de plata. Nuestro presidente prometió 200 millones para salvar el Amazonas, 200 millones de dólares anuales, pero todo eso depende a la final de los organismos del imperialismo. Es decir, ¿de qué organismos? Del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que son los grandes que manejan los recursos. Y la mitigación tiene que ver con que frenar o que no se siga aumentando la temperatura global. Se supone que eso ya debería de haberse conquistado, que fue de lo de hace 20 años, porque si se presenta, si se llega a 1.5 del calentamiento, va a haber daños irreversibles ya para el planeta, que es lo que están angustiados los científicos diciendo. Y entonces, de hecho se ha aumentado, se sigue aumentando porque no han hecho absolutamente nada, y entonces de bregar a conjugar contribuciones entonces nacionales y en cada país, bueno, qué compromisos concretos van a hacer para mitigar y que no se siga calentando el planeta. Y les decía, Gustavo Petro pues anunció allá 200 millones de dólares para la Amazonía. Y los científicos han propuesto otras cosas, como que el Fondo Monetario Internacional condone la deuda externa de los países oprimidos para hacer ese tipo de cosas. Es mitigar. No resolver el problema, sino mitigar los daños que han causado ya. Sí, efectivamente, y ellos manejan unos conceptos como claves para poder, digamos, como dicen, llevar a la práctica estos objetivos que se han planteado. Entonces se hablan de la adaptación, avanzar pues en ese objetivo global y tener una mayor presencia en la agenda climática a nivel mundial. Una mayor financiación, como decía José, para los países, pues que sobre todo, dicen ellos, ¿no? Para los países que más han sufrido los efectos del cambio climático, por ejemplo, los países del continente africano. Hablan también de pérdidas y daños, de tener en cuenta eso, donde pues se canalice financiación específica a los países más vulnerables al cambio climático. Ellos los dicen los países en vía de desarrollo, pero básicamente son los países oprimidos que han sido más devastados y exprimidos y depredados básicamente por el imperialismo.
Y ya el otro objetivo de que se han planteado, que es el de cooperación, esa es, dicen ellos, la herramienta fundamental para lograr alcanzar acuerdos que permitan cumplir con esos objetivos climáticos que se han cambiado. Yo quisiera pedirle de pronto al equipo técnico si nos puede ayudar con un videito de algo de lo que hablaba también José ahorita, y es como la comunidad científica se ha venido manifestando respecto a la importancia pues de atender ese asunto del cambio climático y la crisis ambiental. Seguramente este sea el vídeo más importante que vas a ver en toda tu vida. Más de 100 científicos de toda Europa la están liando parda en Alemania para contarnos que nuestros gobiernos nos están fallando. A tan solo unas semanas de la COP27, el evento anual en el que países de todo el mundo se reúnen para intentar abordar la crisis climática, la mayoría de veces de manera fallida, está habiendo oleadas de actos de desobediencia civil en Alemania por parte de Scientist Rebellion, un movimiento que ya se ha extendido por todo el planeta. Scientist Rebellion lo forman científicos de todo el mundo y su objetivo es rebelarse ante la inacción política frente a la crisis climática. Durante décadas nuestros avisos no han sido escuchados, por lo que debemos pasar a la acción. En 2015, mediante el Acuerdo de París, la comunidad internacional se comprometió a evitar que la temperatura global aumentase 1,5 grados respecto a los registros preindustriales. Acordaron lo siguiente: haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y por completo para 2050. Si se cumplía ese acuerdo, teníamos varias décadas para conseguir no sobrepasar ese 1,5 grados de temperatura, una cifra crucial para el futuro del planeta. ¿Qué ocurre? Que los países no han hecho sus deberes. Desde 2015 van ya 7 años de inacción. ¿Cuál es la consecuencia de 7 años de inacción? Que ahora no contamos con décadas para frenar la subida de temperatura, contamos solo con 3 años. Se espera que, si no damos un giro sin precedentes, superemos los 1,5 grados para 2026. ¿Qué supone rebasar esa subida de temperatura? Supone que todos los desajustes climáticos que ya estamos viendo van a aumentar a un ritmo sin precedentes de manera irrefrenable. En otras palabras, si superamos los 1,5 grados, la vida en la Tierra estará seriamente comprometida. Y esto no es un simulacro, no es un farol, no es un farol. Hay un consenso científico abrumador sobre esto. Por eso, limitar la subida de temperatura en 1,5 grados es crucial. Scientist Rebellion este mes ha interrumpido la apertura de la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín, haciendo sonar las alarmas de incendios, colgando publicaciones científicas en las paredes y pegándose al suelo. También han asediado el pabellón de Porsche en Alemania en el Museo de Volkswagen en un acto de protesta durante 42 horas. Y pretenden seguir con este tipo de acciones durante todo el mes de octubre. Con estas acciones demandan la descarbonización inmediata. Aquí en el chat nos está compartiendo Joana Herrera un comentario que dice: en Qatar, sobre la periodista mexicana Paola Schiftekaz, que trabajaba para el cubrimiento del Mundial, pesa una condena de 7 años de prisión más 100 latigazos con fecha 19 de febrero de 2022 por haber denunciado a un colega colombiano que la violó en territorio catarí. A eso le comenta la escuela sindical, y hasta el día de hoy solo silencio, al igual que con los trabajadores muertos en la construcción de los estadios. Y hablando ahorita también de ese tema, pues de esa cumbre que se está desarrollando en Egipto, con mucha expectativa, con muchos deseos de que salga algo de allí, paradójicamente pues también se tiene que registrar la ausencia de países poderosos y altamente contaminantes, quizá de los más contaminantes del planeta, como China, India y Rusia, y la presencia, al final de cuentas, a regañadientes, porque al parecer no tenía muchas ganas de ir, del presidente de los Estados Unidos. Visto así, en esas condiciones, podemos decir que se pueden lograr esos objetivos, y también tener en cuenta el decálogo
el conocido decálogo propuesto por Gustavo Petro en su alocución, en su presentación allí. ¿Qué podemos opinar al respecto? Bueno, pues uno mira los objetivos que se ha planteado la COP27 y entonces se va a mirar y dice, bueno, venga a ver qué se cumplió entonces en la COP26. Y no se ha cumplido nada. Yo sí me siento duditativa en que puedan cumplirse esos objetivos que se han planteado, porque como les digo, ni siquiera se han cumplido los de la COP26, lo prometido allí. Hay algunos avances, sí, dicen ellos, ¿no? Por ejemplo, que Estados Unidos aprobó este año una ley que contempla la inversión de 370.000 millones de dólares para disminuir el uso de combustibles fósiles y implementar el uso de energías limpias. Dicen ellos que la idea es que para 2025 ese uso de combustibles fósiles haya disminuido un 50%. Pero pues se aprobó la ley, ¿no? Se aprobó la ley, no es que la plata ya haya salido, no es que ya se esté implementando ese asunto. De todos modos, pues, compañeros, esto está ligado a un sistema económico capitalista, ¿sí? Que tiene al mando la ganancia y lo que genere ganancia va a seguir siendo usado inevitablemente. Entonces yo creo que ellos están en una contradicción, es una dicotomía en cómo ellos pueden producir ganancias sin destruir el planeta, ¿sí? Versus cómo, o sea, ellos no pueden generar ganancia sin destruir el planeta. Esa es la contradicción, es una contradicción antagónica, es una contradicción que no se puede resolver y por eso lo máximo que ellos pueden hacer es aplicar pues algunas medidas, digamos, de manera temporal, que ni siquiera van a detener el daño ambiental, sino que lo van a apaciguar como tal. Pero a la larga, pues estas son medidas inútiles si no se planifica la producción, si la ganancia sigue al mando, arrasando pues con las dos fuentes de riqueza que son la naturaleza y el hombre. Entonces, pues, ahí el meollo del asunto. Si no estuviera la ganancia al mando, pues tocaría que el capitalismo dejara de existir, básicamente, ¿sí? Entonces es un embrollo del que ellos no pueden salir y a nosotros como revolucionarios nos toca resolverlo con la revolución. ¿O usted qué opina, compa José? Es indudable que ellos no tienen cómo resolver esto, porque justamente está la ganancia al mando, y poner la ganancia al mando, decía uno de los maestros, y de eso hablamos en una ocasión, que el último burgués será capaz de vender la cuerda con que van a colgar al último burgués. Mientras haya ganancia, ese es el alma, ese es el corazón, esa es la razón de ser del capitalismo y de los imperialistas por consiguiente. De hecho, mientras están hablando de cambio climático, vaya, mire a ver cuánto es el presupuesto que han aprobado para la guerra todos los países imperialistas ahorita mismo, preparándose para una tercera guerra nuclear, que si se desenvuelve como una guerra atómica, va a destruir en unos cuantos días lo que no ha hecho el capitalismo en los 4 o 5 siglos que lleva. Es decir, mejor dicho, lo que están haciendo es hablar basura por todos los medios. Entonces, por un lado, presupuesto para la guerra, que es el principal presupuesto de todos esos países. Claro, Colombia no se queda muy atrás de eso. La tercera parte pues del presupuesto, una parte para pagar deuda externa y otra parte para el aparato militar. Pero todos los estados están embarcados en eso. Por otro lado, la misma guerra que están desatando en Ucrania, sacrificando, masacrando al pueblo de Ucrania entre todos los imperialistas, unos a través de la OTAN y Rusia del otro lado, tiene que ver justamente con lo que ya se supone debería de haberse superado,
y es la dependencia de los combustibles fósiles, es decir, del petróleo y del gas, y se supone que llevan más de 20 años empujando dizque las economías verdes, y sin embargo están peleando por petróleo también. Es el negocio, y Estados Unidos, Biden en concreto, es sacar de ese negocio a Rusia, de sacarlo del negocio del petróleo que le vende a Europa. Es decir, es guerra por el petróleo además. Todo lo que están haciendo en la COP es hablar basura. Porque los capitalistas, los imperialistas, no pueden reversar ese problema. No lo pueden reversar. Ni lo pueden resolver. O sea, resolver ese problema devela la necesidad de acabar con ese sistema capitalista imperialista necesaria. Es una necesidad si nosotros queremos que la humanidad siga existiendo. Es así de concreto. Y tiene que ser así. Esa necesidad tiene que concretarse de manera violenta, porque pues enterrar al capitalismo no va a ser un asunto que eso ellos no es una fiesta. Sí, exacto. O sea, ellos pueden plantear en la COP27 ahorita mucha conciencia respecto a la destrucción del planeta y a la crisis ambiental y a la crisis climática y todo eso, pero conscientemente no van a entregar ni sus medios de producción, ni su poder, ni sus privilegios en absoluto por salvar la humanidad. O sea, eso nos toca hacerlo, eso lo tiene que hacer la revolución, ¿sí? Eso no se consigue ni hablando en congresos, ni en conferencias ambientalistas, ni hablándole al oído a los imperialistas que están preparando una tercera guerra mundial. No, eso tiene que hacer con la violencia revolucionaria. Es parte de enterrar este sistema que básicamente está devastando a toda la humanidad. Ahora, en eso quiero yo preguntarles un asunto, porque una cosa es, claro, confrontar eso con los que están allá reunidos, con los representantes, con los presidentes, pero además de eso hay un movimiento social, incluso que en muchas ocasiones, creo que casi siempre hacen una cumbre paralela, ¿no? ¿Cierto? Acostumbran pues a hacer eso. En Egipto creo que no lo pudieron hacer por los grados de represión que hay allá, pero a esos movimientos, ¿qué? O sea, ¿cuál es el grado de unidad con ellos? ¿Pueden lograr algo? Porque es gente muy que tiene un movimiento pues a nivel internacional muy fuerte. O sea, ¿qué puntos de unidad hay con ellos? O simplemente hay que decirles, lo que ustedes están haciendo no sirve, o sirve a medias. Me gustaría que finalmente nos refiriéramos un poco a eso. Yo creo que es parte de lo que hay de ese movimiento ecologista. Creo que Petro decantó bien en su decálogo de lo que propuso allá en la cumbre, bien esa idea de todo ese movimiento ecologista que es reformista. ¿En qué consiste? Pues básicamente, y creo que si pudiéramos detenernos un poquitico en eso, Petro, ¿qué propone? Dice, es hora de la movilización de la humanidad, de toda la humanidad, para enfrentar la crisis climática. Y sí, eso es un problema de salvación pues de la humanidad y de salvación del planeta. 2, dice, el mercado y la acumulación del capital no son mecanismos para superar la crisis climática. Sí, descubrió el agua tibia. Claro, la acumulación del capital es la negación pues de la protección de la naturaleza. 3, solo la planificación pública, global y multilateral permite pasar de una economía descarbonizada. En eso están hablando carreta de las economías verdes hace un montón de tiempo y sin embargo no han hecho absolutamente nada, ¿sí? 5, esperamos aporte mundial para salvar la selva amazónica. Y también de eso han hablado, que el pulmón del mundo, que no sé qué, y todos los días arrasan cientos de hectáreas de la selva amazónica. 6, es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos. Y ahí están el petróleo subiendo cada vez que la OPEP quiere. Y ahorita incluso con la crisis y la guerra en Ucrania se trepó otra vez el petróleo.
y ha llegado al colmo de venderlo incluso por encima de su valor, como en ocasiones anteriores. Un barril no sale costando más de $30 y sin embargo se vende a 100. Entonces no es un asunto, si eso produce ganancias a ellos no les importa, ¿sí? 7. Tratados constitutivos de la OMC y del Fondo Monetario deben seguir los acuerdos de la COP y no al revés. Y eso es cambiarle la esencia pues al capital. Negocios son negocios, dicen ellos. Business are business. Negocios son negocios y de resto es carreta. Esos no son instituciones pues de beneficencia ni tienen corazón. Su único corazón y su único móvil es la ganancia. Lo mismo, el 8, lo del Fondo Monetario Internacional debe iniciar un programa de cambio de deuda de inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en países en desarrollo. Lo mismo pues que dicen los científicos, de disminuir pues y de no acogotar a los países con la deuda externa, sino de permitirles maniobrar para que mitiguen pues los efectos que ya han causado. El 9, la banca privada multilateral debe dejar de financiar economías de hidrocarburos, y sí señor, cómo no. Y el 10, evitar la guerra e iniciar negociaciones de paz para no restarle tiempo de vida a la humanidad. Sí, bueno, ese es el decálogo de Petro, ¿no? Y en general uno dice, wow, está bien el decálogo, ¿no? Pues cómo no vamos a coincidir en salvar las selvas, en no utilizar combustibles fósiles, en mitigar el cambio climático. Bueno, digamos que lo expuesto en ese decálogo en términos generales pues es lo que se ha venido exigiendo, ¿sí? Y digamos que salvar el planeta de la depredación es un objetivo final, ¿cierto? Que incluso en el que si Petro lo ha planteado podríamos coincidir. En lo que no coincidimos es en el cómo llegar a ese objetivo, ¿sí? Él propone hacerlo intentando conciliar ese sistema depredador de por sí de la naturaleza y del hombre con un capitalismo más amigable, más humano, menos voraz, bueno, humano con el medio ambiente. Nosotros decimos no, salvar a la humanidad, salvar a la naturaleza de la depredación de este sistema tiene que ser destruyendo el poder político de los capitalistas, tiene que ser instaurando la dictadura proletaria, que de inmediato socialice los medios de producción, que cambie esta base económica causante de la destrucción del planeta. Y entonces ahí viene lo que nos preguntaba Ricardo. Para eso efectivamente, o sea, tampoco es despreciar lo que las luchas que se vienen dando, pero nosotros sí como comunistas, como revolucionarios, sí tenemos la importante tarea de llevar la conciencia a esos colectivos, a esos grupos ecologistas, incluso la comunidad científica, ¿por qué no? ¿Sí? Ellos protestan contra la depredación de la naturaleza de diferentes formas, entonces uno los ve en bloqueos de vías principales, en las marchas, movilizaciones y manifestaciones donde se desarrollan estas cumbres, incluso con huelgas de hambre, con saboteos a arcos pesqueros, bueno, en fin. Son muchas manifestaciones simbólicas, pero nosotros debemos acercarlos a las verdaderas causas de la destrucción del planeta, para que ellos logren ubicar a los verdaderos culpables de esta situación. De esa manera yo creo que nosotros sí podemos unir esfuerzos con esas fuerzas ecologistas que mencionaba Ricardo, que pueden incluso resultar siendo aliados de la causa común por defender la naturaleza de la depredación del capital, ¿sí? Y por un sistema incluso puede, ¿por qué no?, ser aliados pues en la construcción de un sistema que planifique la producción de las mercancías, que luche pues porque las fuerzas de la naturaleza no sigan siendo depredadas, sino que sean preservadas, cuidadas, protegidas bajo otro sistema que sería el sistema socialista. Perfecto, compañeros. ¿Algo más iba a decir el compañero José? Sí, una parte pues del movimiento ecologista indudablemente que ha sido también inspirado precisamente por la ONU. Ajá. Por las instituciones imperialistas por las instituciones del imperialismo, del gran escándalo alrededor pues de un asunto
alrededor del problema, que es un problema real, igual que lo hacen pues el imperialismo y las instituciones del imperialismo, y ellos son tan desvergonzados y tan descarados que le tienen alrededor de la ONU todas las instituciones. Ellos son los causantes de la devastación de la naturaleza, entonces inventan movimientos pues incluso para proteger la naturaleza, y se inventan pues cosas como la COP. Son los que han producido la gran hambruna, que hoy tiene 128 millones de personas muriéndose de hambre en medio de la abundancia, de la superproducción, y tienen el Programa Mundial de Alimentos, y tienen y la FAO, pues que es lo de la agricultura. Y han promovido también la generación de pandemias como la que acabamos de vivir. Sí, y tienen la Organización Mundial de la Salud, exacto. Sí, para prever, y son los propagadores pues de las pandemias. Entonces, una parte de eso está ligado precisamente a las agencias del imperialismo. Entonces, les proveen incluso como cuña para que ese, que es un problema real, no se vincule a la lucha revolucionaria del proletariado y los pueblos del mundo por la destrucción del sistema, sino para embolatar a través de las ONGs, de todas esas fundaciones y de algunos de esos movimientos, de embaucar y de embolatar la conciencia de los trabajadores alrededor de eso, que es, y toca decirlo así con letras exactas, que es lo que hace Petro. Es decir, hablar del problema y listo, pero la solución ¿cuál es? No, roguémosle a los imperialistas, a los causantes de todo esto, de que se porten mejor, de que no sean tan malditos y que dejen de destruir esto. No lo van a hacer por las buenas. Entonces embaucan a una parte de las masas detrás de esas quimeras, de esos sueños, de esas utopías, que eso ya lo vivió el movimiento obrero también. Es que los burgueses se aterraban antes de que existiera el comunismo. Algunos de esos burgueses de muy buen corazón, como Owen, los utopistas, decían: es inconcebible que la humanidad, habiendo tanta abundancia, esos trabajadores míos aguanten hambre, y se propuso cambiar el sistema y hizo el experimento Robert Owen, ¿sí? Y cuando le duró eso, su sueño, y él decía, y convencer a los capitalistas de que dejaran de ser tan malditos, ¿sí? Que él podía hacer eso, y lo hizo en efecto. Pero cuando se dio cuenta de que esos malditos no iban a cambiar, entonces Owen le dieron los mismos burgueses la patada, y listo, y lo enterraron. Pero yo quiero decir una cosita ahí, y es que, pues como para que no quedemos siempre como los que, nada les sirve, no, ninguna lucha les sirve, no. Sí, o sea, lo que dice José es muy exacto, ¿sí? Pero sí, efectivamente, hay medidas inmediatas que pueden ayudar a mitigar el calentamiento global y otros males que haya engendrado el capitalismo, y con los cuales, pues digamos, como revolucionarios estaríamos de acuerdo en implementar. Eso se haría siempre y cuando sean aprovechadas para que no sigan destruyendo el planeta Tierra, o por lo menos para menguar un poco eso en lo inmediato, pero sobre todo para que las masas puedan librar en mejores condiciones materiales y morales la lucha por la destrucción de este sistema. Perfecto. Bueno, aquí saludamos a Carlos Mario Cardona, que nos dice: buenas noches, apreciados y combativos compañeros. Saludo también a Vladimir Romero y a Jaime Flor, que nos dice precisamente sobre el tema: muchas de las ONGs ambientalistas son financiadas por el imperialismo. Saludos a Carlos Ortiz, a Francisco Pacho Garnica, que nos dice: para salvar al planeta de la depredación capitalista se debe ir a la raíz del problema, que implica destruir violentamente al propio capitalismo. A Janet, que dice: me parece terrible lo del clima para todo el mundo, ¿qué podemos hacer? Y a Carlos Ortiz: el calentamiento global es una farsa, nosotros los comunistas lo sabemos. Creo que está planteado pues ahí el tema. Los invitamos para que sigan escribiendo sobre esto. Los invitamos también a que escuchen el programa, que lo compartan
va a quedar subido en YouTube, y a que sigan el canal, a que se suscriban y le den me gusta, porque eso ayuda pues a que YouTube promocione el programa a más personas. Y ya con esto entonces damos por terminado el tema. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias, compañera Adela. Gracias a usted, Ricardo, y quiero aprovecharme un poquito del tiempo para invitarlos a nuestro próximo programa del 21, que va a ser muy especial porque tiene que ver con esa movilización que tenemos en la que tenemos que participar el 25 de noviembre contra el Día de la No Violencia a la Mujer, y también pues para impulsar lo que nosotros venimos aquí haciéndole mucha propaganda, es el movimiento revolucionario femenino. Entonces, a todas las compañeras que nos escuchan en especial, y también a nuestros compañeros, a participar de estas jornadas y a participar en nuestro programa el próximo lunes 21. Perfecto, compañera. Buenas noches, compañero José. No, ya para despedirme, no podría hacerlo sin hacer un llamado. La compañera Janet dice, es terrible, y ¿qué podemos hacer? Y tenemos mucho que hacer, y lo más importante que tenemos que hacer los obreros revolucionarios es construir el partido y construir la internacional. Y tenemos que pensar seriamente en que no podemos permitir que estos bandidos acaben con la vida en este pedacito pues del universo que logró elaborar la conciencia. Tenemos que hacer la revolución proletaria mundial, y para eso necesitamos esos instrumentos: la Internacional Comunista y el Partido de la Clase Obrera en el país. Eso tendría pues que cerrar con eso, llamar a los compañeros que nos están escuchando a hacer los mayores esfuerzos en pos de esos objetivos, a organizarnos, a organizar nuestro propio partido, a organizar las fuerzas de la revolución. Perfecto, ya para terminar entonces